Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 3 de su materia en técnicas y estrategias de la entrevista. Pues vamos a comenzar. Gracias por ver esta sesión. Espero que la sesión pasada haya sido de su interés. Y bueno, pues en esta sesión vamos a enfocarnos acerca del segundo tipo de entrevista, que es la entrevista de tipo laboral. Entonces, pues vamos a ir hacia allá. Lo primero que vamos a hablar es del objetivo de esta asignatura, el cual pues ustedes van a ver que les voy a estar compartiendo en cada sesión. Y es que al finalizar esta asignatura, ustedes van a poder relacionar la entrevista general como un medio de investigación, entender cuál es el contexto y clima que debe tener una entrevista, así como las implicaciones de llevarla a cabo. Todo esto con la finalidad de examinar cada uno de los tipos y elementos de entrevista que se pueden llevar a cabo para finalizar con la redacción y también con la integración de los datos. Entonces, pues al final ustedes van a conocer todos los tipos de entrevista que existen, cómo es que se debe llevar a cabo cada una, con las particularidades y las implicaciones que tiene y sobre todo poder después crear reportes a través de la integración de los datos obtenidos, porque pues básicamente la entrevista eso nos permite obtener información. Vamos en el tema número 2 de nuestro temario, en el que habla acerca de los tipos de entrevista y ya después pasaremos a las implicaciones generales, a los elementos, la redacción de los datos y la integración. Y para este tema número 2, como les decía, estamos viendo lo que es la entrevista laboral, cuáles son los elementos, cómo es que lo percibe desde el candidato y también la organización, ¿no? Cómo lo percibe. Antes de pasar a este tema, me gustaría hacer un breve resumen de la sesión anterior por si hay alguna duda al respecto. Y es que si recuerdan, hablábamos acerca de lo que es la entrevista inicial clínica, que es este acercamiento que tiene el terapeuta con su paciente para conocer acerca de su contexto, su historia de vida, su historia familiar, las actividades y sobre todo conocer el problema que está enfrentando o la razón por la cual está yendo a sesión, porque hablábamos de que cuando un paciente asiste a terapia es porque ya hay un problema latente, ¿no? Porque ya está sucediendo algo que no le permite continuar y entonces es en ese momento cuando elige tomar terapia. Y dentro de todo el proceso, si recuerdan, les mostraba 12 pasos que se deben seguir, que cada uno tiene aspectos muy específicos, pero quiero centrarme hoy en reforzar dos. El primero de ellos es el punto número 9.1, que es pronóstico A sin psicoterapia, y 9.2, que es pronóstico B con psicoterapia. Es importante y sobre todo la parte medular que tiene la terapia psicológica y la entrevista clínica es que sí debemos hacer del conocimiento del paciente qué pasaría, cuáles son los escenarios, cuáles son las tendencias, qué es lo más probable que suceda en el corto, mediano y largo plazo o qué es lo mejor que puede suceder sin psicoterapia y con psicoterapia, porque muchas veces no se le hace consciente de este proceso o se le sensibiliza. Y básicamente tiene que ser una plática con el paciente, donde en esta plática con él se le explique lo que estamos indagando, lo que consideramos que puede llegar a suceder. Al final este pronóstico es la tendencia. Como les decía en la sesión pasada, tenemos un problema y ese problema qué tendencia va a tener a mejorar o a empeorar la calidad de vida de nuestro paciente. Esto si no lleva terapia psicológica. Y también si lleva terapia psicológica. ¿Cuáles son los recursos positivos que nuestro paciente tiene? ¿Cuáles son aquellos aspectos positivos? Escenario 3, que es lo ideal a lograr dentro de la psicoterapia y motivarlo a que continúe en el proceso porque le tenemos que decir, bueno, pues lo ideal que va a suceder si tú tomas esta terapia es que pase A, B y C, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. En cambio, también se le puede hablar de lo mínimo a esperar lograr con la psicoterapia, igual en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, todo esto se le expone, se le hace saber a nuestro paciente para que él también tome una decisión respecto al proceso, porque muchas veces no se le sensibiliza al respecto.
Y el análisis semiótico, que este análisis también es fundamental, el analizar los aspectos de arreglo personal, comportamiento, descripción, aspecto corporal. En todo momento se le tiene que hacer saber, más bien en todo momento tenemos que estar atentos de lo que él nos dice y evitar hacer anotaciones. En esta parte yo les sugiero que se dediquen mucho más a escuchar al paciente, a tratar de poner mucha atención en palabras clave y ya posteriormente ya podemos hacer la anotación, ¿no? En este análisis de cómo era su aspecto corporal, cuál era su estilo de vestimenta, cómo era su arreglo personal, su comportamiento, sus emociones, su postura, su lenguaje, cuál fue el nivel de empatía que mostró, todos estos aspectos para que al final podamos hacer una adecuada interpretación del candidato, del paciente, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes analicen el documento que ya les compartí. No precisamente lo tienen que aplicar a un paciente porque pues aún no se encuentran en este proceso de psicoterapia, o impartir, ¿no? O poder brindar, pero sí que ustedes puedan ver cómo es este documento, qué aspectos tiene, si les surgen dudas, y pues ya más adelante las estaremos viendo, ¿vale? Entonces, este es un breve resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Ahora vamos a ver el tema de la sesión del día de hoy y vamos al segundo tipo de entrevista que también podemos llevar a cabo. Y ese tipo de entrevista usualmente se hace en el ámbito laboral, específicamente en las organizaciones. Cualquier tipo de organización que requiera de personal va a tener una entrevista. Tienen que hacerle una entrevista. Preferentemente lo tiene que hacer el área de recursos humanos, pero hay empresas que no tienen el área de recursos humanos, entonces la puede hacer el director, el jefe inmediato, los líderes de esa organización o la persona que esté al mando, ¿no? Porque hay empresas que no tienen formalmente un recursos humanos, pero sí hacen entrevistas laborales, entonces mucho depende del tipo de organización. Vamos a ver desde las dos perspectivas, quiero que lo vean como si ustedes fueran esa área de recursos humanos, pero también lo que el candidato debe saber, porque muchas veces no nos dicen qué deberíamos hacer y qué no hacer en una entrevista laboral. Y a veces nos preguntamos por qué no nos contratan, por qué no nos llamaron, por qué no se interesaron en nuestro perfil, cuando a lo mejor como candidatos, cuando estamos buscando un empleo, hay ciertas cosas que estamos descuidando o que no tomamos en cuenta. Entonces, ahí es un punto fundamental donde tenemos que cuidarlos. Entonces, pues en mi experiencia, en este tiempo que me he dedicado a la psicología organizacional, he hecho varias entrevistas en diferentes sectores y creo que de los puntos más importantes les voy a compartir parte de esos puntos fundamentales que como organización deben cuidar, pero también como candidatos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la entrevista laboral? Pues es un momento. La entrevista es ese momento en el que se encuentra el candidato, la persona interesada en ese puesto y un futuro empleador. Es decir, una empresa, una escuela, un banco, cualquier lugar que requiera o que tenga una vacante y requiera de personal, pues es ese futuro empleador. Y es que el objetivo de esta entrevista es que el empleador, es decir, la empresa o la institución, compruebe que las aptitudes del candidato se ajustan a las necesidades del puesto que se va a cubrir. Para esto, previamente la empresa debe crear algo que se llama descriptivo de puesto o perfil de puesto, donde enlista, hace como toda una lista de qué cosas, qué actividades, responsabilidades, qué conocimientos debe tener nuestro candidato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser vendedor, pues tengo que saber o al menos haber trabajado un año en ventas, tener buen trato con el cliente, conocer a lo mejor de un sistema en específico. Si yo quiero ser docente, pues tengo que saber brindar clases agrupales, que no me dé pena hablar, que sepa expresarme, para que entonces la persona que se postule, yo sepa qué preguntarle.
Eso es fundamental y por eso es necesario comprobar, porque la entrevista nos sirve para preguntarle, oye, ¿has tenido experiencia dando clases antes? Ah, sí, ya llevo 3 trabajos dando clases. Ah, bueno, ya estás familiarizada con el proceso. Y es que durante la entrevista el candidato presenta o habla acerca de su trayectoria profesional, hace hincapié en sus competencias, es decir, habla acerca de sus competencias y de su experiencia profesional en relación al puesto a cubrir. Habla acerca de lo que sabe, de lo que conoce, de sus competencias, y esta entrevista es realizada por el empleador o por un agente. Cuando hablamos del empleador, hablamos de la persona encargada del área de recursos humanos, el jefe inmediato, el dueño, porque son usualmente las personas que hacen las entrevistas. Pero también hay empresas que deciden contratar a una empresa o a un consultor de contratación, que estos se llaman o antes se llamaban agencias de reclutamiento o también outsourcing, donde tú, empresa, no contratas directamente a las personas, sino le pides a alguien más que haga ese proceso por ti y solamente te entregue el listado de los mejores candidatos. Entonces tú ya no te preocupas por hacer todo ese proceso, solamente de recibir la lista de candidatos viables para entrevistar. Esto es uno de los servicios que hay ciertas empresas que lo hacen, que contratan los servicios de algún consultor. Y bueno, pues depende mucho del perfil y del puesto, porque si es un puesto meramente operativo, pues no es necesario que contrates a una consultoría. Basta con que tú lo hagas directamente, pero a lo mejor si estás contratando un ingeniero en plásticos, en robótica, en nanotecnología, desarrollador de aplicaciones, desarrollador de videojuegos, perfiles muy específicos o muy complicados de encontrar, pues a lo mejor sí te basas en una consultoría que se dedique únicamente a encontrar ese puesto para que tú puedas seguir haciendo tus actividades, porque al final sí es un proceso demandante y que lleva mucho tiempo. Y las entrevistas laborales pueden ser de dos formas: de manera presencial, es decir, que el candidato vaya directamente a mi empresa o a la oficina que yo designe, pero también puede haber una entrevista laboral online o virtual, es decir, a través de una computadora. Y ahorita vamos a ver como las características. Y es que si hablamos de la entrevista laboral, tenemos que hablar de qué es lo más importante para una organización, qué le importa a una organización, además de obtener éxito. Pues bueno, lo más importante para una organización deben ser sus colaboradores, las personas que trabajan para ellos. ¿Por qué? Porque al final que la empresa tenga éxito o que la empresa se vaya a la ruina, pues sí depende de las personas que trabajan. Entonces tú tienes que contratar a los mejores colaboradores, a los mejores candidatos que hagan crecer a tu empresa, que ayuden a que tu empresa sea la mejor, que tenga mayor rendimiento, que tenga crecimiento. Por eso es importante contratar a los mejores candidatos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues garantizando todo el proceso. Entonces, lo más importante para una empresa deben ser sus colaboradores, porque gracias a ellos o a costa de ellos es que una empresa puede crecer o una empresa se puede ir hacia abajo, ¿no? Mucho depende de las acciones que ejecute. ¿Y qué espera recursos humanos de un candidato? ¿Qué es lo que el área de recursos humanos, qué es lo que el líder, el jefe o la persona que va a realizar la entrevista espera de un candidato? Lo principal es honestidad. Es que esa persona diga la verdad, que sea honesta, que se muestre de una manera genuina, que muestre interés y también disposición por la vacante, que se muestre interesado por aprender. Esta apertura al cambio y esta flexibilidad es importante, porque sobre todo en candidatos que ya tienen mucho tiempo trabajando, muchos años, les cuesta esta apertura al cambio, porque son personas que ya tienen una forma muy marcada de trabajar o ya tienen una forma muy marcada de ser, y entonces pueden llegar a una nueva organización
y no aplicar de manera efectiva esos conocimientos, porque no tienen apertura al cambio, porque han aprendido durante mucho tiempo una forma de hacer las cosas y entonces no quieren cambiarla. Y eso es lo que muchas veces pasa dentro de las organizaciones. Y también el compromiso y la responsabilidad. Y es que una forma de ver el compromiso y la responsabilidad de un candidato empieza desde que llega a la entrevista. Llega a tiempo o llega de manera impuntual. Lleva toda la información que se le solicitó o no lleva la información. Se muestra diciendo la verdad o no lo hace. Desde ahí, desde este primer acercamiento, es donde se muestra el compromiso y la responsabilidad. Entonces, yo considero que estos 4 aspectos fundamentales y no negociables, es decir, sí o sí los debe demostrar el candidato, estos 4 factores son fundamentales y es necesario que los candidatos en todo momento se muestren honestos, con interés y disposición para la vacante, con apertura al cambio, con compromiso y con responsabilidad. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte del candidato, ¿no? Que estas son como mis recomendaciones. Cuando un candidato se postula, tiene que ejecutar ciertas acciones previo a la entrevista, durante la entrevista y posterior a la entrevista, porque hay aspectos que no siempre se cuidan, hay aspectos que no se toman en cuenta y entonces yo considero que los candidatos deben considerar, cuidar y tener en cuenta todos estos aspectos para tener una entrevista laboral exitosa y que Recursos Humanos obtenga al candidato ideal, porque es como un trabajo conjunto. Yo empresa obtengo a mi candidato ideal y yo colaborador obtengo empleo. Entonces, ¿qué es la sugerencia para los candidatos previo a la entrevista? Cuando Recursos Humanos lo contacta y le agenda la entrevista y le dice, oye, me interesa que vengas mañana a las 8 de la mañana a una entrevista, y el candidato dice, sí, claro, ahí voy a estar. Lo primero que tiene que hacer el candidato es investigar la dirección y rutas, así las rutas para llegar de una forma previa, ¿no? Es decir, previamente el candidato tiene que investigar cuál es la dirección, porque puede que la empresa se la proporcione, pero muchas veces cuando no conocemos esa ruta nos podemos perder. Entonces, algo que es muy común cuando se tienen las entrevistas laborales es que el candidato llegue a la entrevista tarde y nos diga, ay, es que no sabía cómo llegar, ay, es que no sabía dónde era. Y entonces ahí es un punto negativo para el candidato, que podríamos pensar, pues no es un tema relevante, pero sí lo es porque no está mostrando compromiso. Si fuera una persona que está mostrando compromiso desde el principio, busca, investiga, analiza cuál es la mejor ruta para llegar, sobre todo si no conoce. Llegar puntual a la entrevista. Y este a veces se vuelve un tema controversial, porque yo les comento, llegar puntual a la entrevista no significa llegar 20 minutos antes, ni 15 minutos antes, ni tampoco llegar 5 minutos después. Llegar puntual a la entrevista es, si te citaron a las 8 de la mañana, 8 en punto tú estás tocando la puerta, el timbre o estás solicitando tu ingreso. Pero ojo, también hay que tener en cuenta, por eso es que les dije que, o les recomiendo que se investigue la dirección y formas de llegar, porque hay empresas, sobre todo del sector de fabricación o sector operativo, que tienen muchos protocolos de ingreso. Entonces, imaginemos una empresa como Nestlé, que no deja entrar de manera inmediata a cualquier persona y yo voy a ir a una entrevista. Muchas veces ese tipo de empresas tienen muchos protocolos de acceso. Tienes que presentar tu identificación, llenas un formato, tal vez te entregan equipo de protección, tal vez tienes que caminar por todo un pasillo para después llegar al área de recursos humanos. Entonces, si tú investigas previamente, tal vez puedas darte cuenta que es una empresa grande, que
pareciera tener muchos protocolos. Digo, no lo podemos saber a detalle, pero parece que tiene muchos protocolos. ¿Qué hago? Pues en ese caso sí llego 10 minutos antes, para cuando tenga que yo pasar, para cuando yo tenga que ya entrar directamente a la entrevista, sí llegue a tiempo, ¿no? Entonces, ese aspecto, pues es importante, que se prevengan. Y hay personas, porque pues en mi experiencia me ha sucedido, hay candidatos que llegan 20 minutos antes. Y el problema de esto es que tal vez llegan 20 minutos antes, yo los dejo pasar o los dejo esperando y como se la pasan afuera, tal vez, o en espera 20 minutos antes porque no los puedo atender, porque muchas veces antes de la entrevista de ese candidato, antes estoy en medio de otra entrevista, pues esos 20 minutos ya se cansaron, ya les dio calor, hay mucho ruido, se aburren, ¿no? Fácilmente. Entonces, para cuando llegan a la entrevista, ya llegan así como con cara de fastidio de haber esperado tanto, cuando siendo muy honesta, pues no es culpa de recursos humanos, ¿no? Al final, justamente hay muchas veces cuando se tienen candidatos tras candidatos. A mí me ha pasado. Cito un candidato 9 de la mañana y el siguiente 9:30 y el siguiente 10 a.m. y el siguiente 10:30, porque el tiempo promedio de una entrevista es de 20 minutos. Entonces puede que el candidato se extienda en sus respuestas, puede que se tarde un poco más, pero tengo un pequeño, pues, colchón de tiempo en lo que lo despido y llega el siguiente candidato. Entonces, si los candidatos no son puntuales, porque incluso llegar muy temprano también es impuntualidad, si un candidato llega mucho antes, corremos el riesgo de que se aburra esperando, ¿no? O que se fastidie esperando, cuando en realidad pues no es culpa de la organización, sino más bien es que el candidato llegó demasiado antes. Entonces, esta parte es importante, investigar si se nos citó 8 en punto estar ahí en la organización, preguntar si tienes que llevar tu CV impreso. Esto es muy común. Usualmente, si te llamaron, es porque ya tienen tu currículum, ¿no? Porque de algún lado obtuvieron tu información, a menos que se hayan metido a una página de empleo como LinkedIn o alguna plataforma, pero usualmente si si te llaman es porque ya tienen tu currículum. Y muchas veces todavía los candidatos tienen la costumbre de llevar su CV en un folder, ¿no? Y a veces no lo utilizamos porque ya lo acabamos de imprimir. Entonces, ay, perdón. Puede ser que el candidato puede ser que la misma empresa te diga, oye, por favor trae tu currículum impreso. O el candidato le puede preguntar, oye, necesito llevar mi currículum impreso, y tal vez te va a decir, no, no te preocupes, yo lo imprimo, o sí, por favor. Pero es importante preguntar antes, porque si no vamos a llegar al día de la entrevista y nos van a preguntar, oye, ¿traes tu currículum? Y pues tal vez no lo lleves y te tome de sorpresa. Entonces es mejor preguntar previamente. Y otro punto fundamental todavía previo a la entrevista, es decir, todavía ni siquiera estamos llegando a la empresa, esto es antes de que sea el día o horas previas a la entrevista, es utilizar vestimenta acorde a la vacante. Al día de hoy, el tipo de vestimenta ha cambiado mucho, ya cada vez es más cómoda, ya cada vez es más permitido el uso de tenis, el uso de ropa informal. Sin embargo, todavía existen organizaciones que tienen un código de vestimenta o hay un código muy específico de qué utilizar. Entonces, mucho depende del puesto. También si sabemos que es un corporativo, que a lo mejor es una oficina muy específica de alguna cosa, un despacho jurídico, donde la imagen sí cuenta, pues bueno, quizá debemos llevar una vestimenta lo más apropiada o acorde, pero si a lo mejor es una posición muy flexible como sistemas, desarrollo de software, telemarketing, donde pues
nunca ven tu rostro, donde tu rostro no es lo más importante, sino más bien tus conocimientos, pues quizá puedes llevar un tipo de ropa más casual. También depende del estilo de cada uno, porque hay personas que el día de la entrevista llevan corbata y llevan saco como para impresionar, pero no es algo que utilicen todo el tiempo, ¿no? Es más, ni les gusta, o esa corbata la encontraron ahí arrumbada, ¿no? Entonces, es importante utilizar vestimenta acorde al puesto de trabajo. En las mujeres, por ejemplo, no usar ropa demasiado corta, escotes o cuestiones que sean pues sugerentes, ¿no? A menos que, por ejemplo, la vacante sea para ser modelo, que donde tu imagen física o tu cuerpo sí sea el principal atractivo, ¿no? Entonces ahí sí es importante que a lo mejor el tipo de vestimenta que lleves pues sea acorde, pero solamente que sea una cuestión de marketing, modelos, por ejemplo, ¿no? O un casting para una película, digo, ya puestos mucho más enfocados hacia el arte, ahí sí tiene que ver este tipo de vestimenta, pero en todo, no importa en qué posición, hay que investigar el tipo de vestimenta y que éste sea acorde al puesto vacante. Entonces, este es un aspecto que deben considerar los candidatos previo a la entrevista. Y también, y lo más importante, tener actitud positiva y mentalidad positiva. Hay muchos candidatos que llegan a la entrevista derrotados. No sé por qué tienen esta percepción de que algo pasó, no los van a contratar, tienen miedo, se sienten inseguros y se contagia esa inseguridad. Entonces tienen que ir a la entrevista pensando que serán contratados, pensando en que son la mejor opción, el mejor candidato. Por algo ustedes se postularon a ese puesto, porque les interesa. Entonces tienen que ir con toda la mentalidad de que van a ser la persona contratada, porque muchas veces las personas llegan a las entrevistas con una actitud negativa y por eso es importante en todo momento mantener actitud y mentalidad positiva. Siguiente punto, y este ya aplica durante la entrevista, es decir, una vez que el candidato llega a la empresa, llegó puntual, llegó con la vestimenta acorde, es importante que este primer acercamiento, que este saludo sea adecuado. ¿Cómo puedo garantizar que el saludo sea adecuado? Pues es el primer contacto no verbal. Y este primer contacto no verbal es el que dejará una impresión adecuada o no en el reclutador. Es importante que el candidato sea amable, que evite saludar de mejilla, evite saludar de beso en la mejilla. Hay personas que son muy afectivas y que les gusta el contacto. Sin embargo, pues es una persona desconocida, es un ámbito organizacional. No se recomienda que haya un acercamiento como un beso en la mejilla, ¿no? Después de la pandemia, y tampoco apretar demasiado la mano al saludar. Hay personas que tienden a apretar mucho cuando te saludan y tampoco es lo adecuado. Lo importante es que sea un saludo respetuoso. Después de la pandemia, pues también creo que esto cambió bastante. Ya no es necesario saludar todo el tiempo de mano, se puede saludar a lo lejos y es lo que también yo usualmente aplico, ¿no? Cuando llega un candidato, lo saludo amablemente, le sonrío y le digo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, pasa. Pero no hago contacto, no saludo, no estrecho la mano, porque al día de hoy pues ya no es completamente necesario. El contacto visual es otro punto fundamental. En todo momento, el entrevistador, que es el área de recursos humanos, y el entrevistado, que es el candidato, deben estarse viendo a los ojos. Este contacto visual permite crear empatía, demostrar interés por la entrevista y demostrar que se está entendiendo de lo que se está hablando. Porque hay personas que cuando los están entrevistando están volteando hacia abajo, están nerviosos, están moviéndose, están haciendo mucho menos tener una interacción. Entonces, es importante que haya una adecuada interacción con el candidato. Otro aspecto fundamental a considerar durante la entrevista es la comunicación no verbal, porque muchas veces pasa que el lenguaje corporal, nuestro cuerpo,
habla mucho de nosotros. Hay personas que tendemos, por ejemplo, yo, a mover mucho el cuerpo cuando hablamos. Entonces, la comunicación que da mi cuerpo tiene mucho más que ver que con lo que hablo. Y es que según Albert Mehrabian, este psicólogo que habla de una regla que se llama 738-55, dice que solo el 7% del mensaje llega a través de las palabras. El 38% del mensaje se entiende o llega a través del tono, los matices y cualquier otra característica. Y el 55% del mensaje se entiende o llega a través de señales y gestos. Por eso es fundamental que el candidato se comunique de una manera adecuada. Para ello, debe mantener una buena postura. Es decir, adoptar una postura neutral. Esto significa estar derecho, dispuesto y perceptivo. Evitar encorvarse o incluso mostrarse arrogante, porque hay candidatos que saben, que conocen del tema y de repente se muestran bastante arrogantes. Entonces, eso no es lo ideal. Otro punto fundamental es que se vale decir que no. Muchas veces el candidato cree que para impresionar debe decir que sí a todo. Y eso es incorrecto. Hay que ser honestos sobre sus límites y sobre sus áreas de oportunidad, porque hay candidatos que dicen, tú di que sí sabes y después lo aprendes. Y digo, eso puede aplicar para competencias básicas o competencias eh, sencillas de aprender posteriormente, pero si es una persona que va a hacer nóminas, que tiene que ver con cuestiones de seguridad, programación, que a lo mejor está en una empresa donde las competencias técnicas son fundamentales, pues no es adecuado que diga que sí sabe cuando en realidad no sabe y el proceso de aprender le va a llevar mucho tiempo. O quizá muestra esta desesperación de que ya necesita el empleo y entonces habla de más, va demasiado deprisa, no se toma su tiempo, habla muy rápido, muestra ansiedad. Entonces, pues eso no es recomendable. También se vale decir que no, se vale decir no lo conozco, pero lo puedo aprender. Eso sí está bien y ya la empresa va a saber si corre el riesgo de alguna manera de contratar a esa persona, aunque no sepa del tema a detalle. Otro punto fundamental es evitar los tics nerviosos. Hay personas que muestran gestos de ansiedad y estos pueden dar una mala impresión. Por ejemplo, hay personas que se tocan en exceso su rostro, que están tocando el cabello, que están tocando sus uñas, que están moviendo los pies, por ejemplo, que están moviendo alguna pluma o algo. Y esos son gestos de ansiedad o tics nerviosos. O utilizar frases muy seguido, ¿no? Como estas muletillas. Cuando una persona habla y usa muletillas o tartamudea mucho, es porque se pone bastante nervioso. Debe cuidar esa parte, debe cuidar ese aspecto para que evite estos tics nerviosos. Y también evitar poner barreras, porque al final, de manera inconsciente, buscamos objetos para protegernos. Entonces, lo ideal es que su bolsa, su computadora o algo que traiga en las manos lo deje a un lado y que pueda tener la entrevista de manera libre, que las manos estén arriba sobre el escritorio o sobre el asiento donde se está llevando a cabo la entrevista, que no tenga las manos abajo, que no tenga las manos en el bolsillo, que no esté jugueteando con las manos, ¿no? Esto es importante. Y otro aspecto a identificar tiene que ser la estructura usual de la entrevista laboral, es decir, ¿cómo es el paso a paso de una entrevista? Usualmente, ¿cómo es? Bueno, pues llega el candidato a la empresa, llega al lugar donde va a hacer la entrevista y es importante que el área de recursos humanos o la persona que va a ser el entrevistador haga un adecuado rapport. Si recuerdan, el rapport es crear una atmósfera de confianza, crear una atmósfera de seguridad para que tanto el entrevistado como el entrevistador se sientan cómodos.
¿Cómo podemos hacer el rapport? Pues bueno, si esa persona viene deprisa, preguntarle si quiere un vaso de agua, si quiere un café, si que elija dónde sentarse. Esto también es un aspecto fundamental. Decirle dónde tú quieras sentarte o puedes sentarte aquí, invitarlo a que de una manera muy amable, preguntarle si le costó trabajo llegar, preguntarle si se le hizo fácil, si se le hizo cercano, cómo se encuentra. Y aunque puede que las respuestas sean muy monosílabas, ¿no? Como, ¿quieres un café? No, gracias. ¿Te tardaste en llegar? No, ¿saben? Puede ser porque los nervios hacen que la persona pueda responder de esta manera, pero el rapport ayuda a bajar la tensión del momento, ayuda a que el candidato se relaje lo más posible, por eso es tan fundamental que el área o el entrevistador realice un adecuado rapport. No importa si es entrevista clínica, entrevista laboral, entrevista educativa, este primer acercamiento debe ser favorable. Y una vez que llevamos a cabo este acercamiento, lo ideal es que la entrevista inicial sea con recursos humanos, que sea el área de recursos humanos quien indague todos los datos personales del candidato, haciéndole preguntas muy específicas y se pueden ir haciendo anotaciones sobre el currículum, que es lo que yo usualmente hago, porque pues es la única manera de tener a detalle todos los datos que me está proporcionando, como rayar el currículum haciendo estas anotaciones. ¿Por qué? Porque se le debe preguntar información personal. ¿Qué información personal se le debe preguntar? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tienes hijos? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cuánto tiempo te hiciste de tu casa a la organización? Preguntarle, por ejemplo, si alguien depende económicamente de esa persona. Todo lo que tenga que ver con aspectos personales se le tiene que preguntar. Después, información académica. ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo terminaste de estudiar? ¿Te titulaste o no? ¿Has tomado cursos últimamente? ¿Tienes una certificación? ¿Conoces acerca de ciertos temas? Todas esas preguntas van en ese apartado. Después, se le pregunta al candidato sobre su experiencia previa. A ver, en tu currículum dice que trabajaste en tal y tal empresa. Cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué actividades realizabas? ¿Cuáles fueron tus principales logros? Ojo, algunas veces el candidato nos va a responder porque me ha tocado que nos responda, pues ahí viene la información, ¿no? Y es como de, pues ahí tienes la información y tú como reclutador amablemente le tienes que decir, sí, claro, solamente quiero corroborar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienden a mentir, ponen información falsa o inflan la información para impresionar y no es la información verdadera. Entonces, si no es verdadera la información como recursos humanos, te vas a dar cuenta porque te dice algo de manera verbal y está escrito otra cosa. Entonces se le tiene que preguntar esta experiencia previa. A ver, cuéntame qué hiciste, qué hacías diariamente en esta empresa. Después se le pregunta el motivo de salida. ¿Por qué saliste de esta empresa? Y algunas veces no te van a decir la verdad, ¿no? Te van a decir, es que yo renuncié, cuando en realidad hubo la rescisión de un contrato. O te van a decir, es que ya hubo, algunos dicen esta parte de, hubo cierre de, ¿cómo se llama? Recorte de personal. Cuando a veces no es de esta manera, tenemos que indagar de manera específica y hacerle las preguntas y escribir el motivo. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer algo que se llama pedir referencias laborales. Es decir, vamos a llamar a sus anteriores trabajos para corroborar la información que me dijo, para que yo le pregunte a la otra empresa, al área de recursos humanos de la otra empresa, oye, me dijo Ángel que renunció. ¿Esto es correcto? Y tal vez la empresa me diga, no, yo rescindí su contrato. No, yo lo liquidé. Oye, me dijo que hubo recorte de personal. No, él renunció, él dejó de venir. Entonces, también esto está una manera de corroborar que nuestro candidato nos está diciendo la verdad.
y que no está mintiendo sobre el proceso. Después se le preguntan acerca de sus pretensiones económicas. Tal cual se le pregunta, ¿cuál es tu pretensión económica? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Cuál fue tu último sueldo en la anterior empresa? Y si bien nosotros como empresa ya tenemos un sueldo establecido, porque lo ideal es que para cada vacante ya haya un sueldo establecido, pero se le tiene que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? Porque a lo mejor esa persona quiere, un ejemplo, 20,000 pesos, cuando mi vacante solo es de 15. Y entonces yo le tengo que hacer saber, oye, tú quieres 20,000 pesos al mes, sin embargo, yo solo ofrezco 15 al mes. ¿Aceptas? ¿Te gustaría? Porque también ese puede ser un factor, que puede ser que el sueldo genere pues dudas en el colaborador, ¿no? Bueno, en el candidato. Y finalmente también se le tiene que preguntar sobre sus competencias. Es decir, cuéntame cuáles son tus competencias, cuáles son tus habilidades, cómo es que realizas tal cosa. Y existe algo que se llama entrevista por competencias, donde se le hacen preguntas que se enfoquen en sus logros pasados. Es decir, en un momento de estrés, ¿cómo saliste adelante? ¿Cómo obtuviste éxito? Ante una pelea con un jefe, ¿cómo reaccionaste? Es decir, no quiero que se imagine cómo reaccionaría, porque todos en nuestra imaginación seríamos los mejores, ¿no? Seríamos Superman. Yo si estuviera en un asalto, golpearía y haría, pero ya en un escenario real, pues actuamos de forma distinta. Y la única forma de saber si ya le ha pasado es que recuerde un momento en su anterior empresa donde tenía que ver con estrés. Pues yo me acuerdo que un día la producción estaba muy alta, me estresé mucho, pero al final trabajé, bla, bla, bla. Ahí sí nos está hablando de algo que sí hizo, que sí resolvió. Tal vez no de manera favorable, pero lo resolvió. Entonces, también dentro del área de recursos humanos se puede realizar algo que se llama entrevistas por competencias. Y una vez que termina la entrevista con el área de recursos humanos, cuando recursos humanos ya terminó de preguntarle todo esto, entra el área técnica, o es decir, la persona que estará a cargo de ese candidato, su jefe inmediato o el líder de esa área, porque esa persona es la que le va a hacer preguntas técnicas. Es decir, si es el puesto de una cajera, esa persona ya le va a preguntar cosas específicas como, ¿sabes hacer un arqueo de caja? ¿Sabes contar a través de la técnica? No sé, tal cosa. ¿Sabes utilizar una computadora o sabes utilizar este aparato para leer código de barras? A ver, cuéntame, ¿cómo se llama? Es decir, la entrevista técnica es hacerle preguntas lo más relacionadas al puesto que va a cubrir, para ver si realmente conoce acerca de esa organización o no conoce. Entonces, para ello es importante estas preguntas técnicas. Y esta entrevista puede ir acompañada de un examen. Hay empresas, y sobre todo en puestos muy específicos o puestos demasiado técnicos, que además de la entrevista o esta conversación, se le tiene que aplicar un examen o tiene que crear un prototipo, una prueba, un proyecto. Por ejemplo, en el caso de los docentes, para que a mí me contrataran como docente, tuve una entrevista inicial con la coordinación que justamente me preguntó todos mis datos personales, cómo te llamas, dónde vives, etcétera. Después me hizo preguntas técnicas como de, a ver, ¿dónde has dado clase antes? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Y después me pidieron que preparara una clase muestra, que simulara como que yo estaba frente a un grupo. ¿Por qué? Porque a través de esa clase muestra yo les demostré tal cual si tenía las competencias o no para estar frente a un grupo. Digo, afortunadamente, pues hoy estoy frente a ustedes y estoy trabajando para esta organización, pero pudo haber sido que no haya funcionado, ¿no? Que no haya sido adecuada. Entonces, ¿para qué son las pruebas técnicas? Pues para que simulemos el escenario lo más real posible. Entonces, imaginemos que voy a contratar un almacenista y ese almacenista tiene que hacer uso de un montacargas. Yo le puedo decir, claro, yo sé usar montacargas, yo los uso todos los días.
A ver, súbete y prende mi montacargas. No, es que ese tipo de montacargas no uso. Bueno, pues es el que usamos aquí y a lo mejor es el único que existe. Entonces, ahí nos damos cuenta si el candidato está mintiendo o está diciendo la verdad. Esta entrevista técnica, acompañado de una prueba, ayudan mucho más a tomar una decisión acertada, porque ayudan a comprobar las competencias de nuestro candidato. Y una vez que termina estas entrevistas laborales, ya viene otro proceso, que ya son pruebas psicométricas y ya todo el proceso de selección, ¿no? Que digo, no tiene que ver con esta asignatura, pero está unido. Al final, forma parte de este proceso. La entrevista es parte del proceso de reclutamiento y selección de personal, porque si en la entrevista le va bien, va a pasar al siguiente filtro, que a lo mejor ya es pedir referencias laborales, contestar pruebas psicométricas y otro tipo de aspectos, ¿vale? Y bueno, pues siguiendo con esta estructura, vamos a hablar acerca de cuáles son las preguntas comunes que se pueden llegar a hacer en la entrevista laboral. Y estas pueden estar relacionadas con la formación y la experiencia. ¿Y cuáles son las respuestas más apropiadas para ese tipo de preguntas? La pregunta número 1 es, ¿por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Hay personas que después de que van a una entrevista ya pasaron 1 año, 2 años sin trabajar, a lo mejor se convirtieron en mamás y dejaron un tiempo de trabajar, a lo mejor la pandemia, no sé, hay muchas razones por las que una persona pasa un largo tiempo sin trabajar y la respuesta más correcta es ser positivo y no decir es que no he encontrado trabajo, porque más bien esto es una respuesta pesimista, ¿no? Es que no he encontrado empleo. Más bien, hay que exponer cómo se ha aprovechado el tiempo. Es decir, se le puede explicar al entrevistador que ha estado realizando alguna formación, que ha estado realizando un emprendimiento, que ha estado haciendo algún viaje, que se ha dedicado a su familia. Es decir, ser honesto respecto a lo que ha hecho en ese tiempo, porque pues usualmente hacemos algo, aunque sea literalmente descansar, ayudar en casa o cualquier cosa que se haga, se tiene que preguntar. Entonces, hay que exponer cómo es que ha usado el tiempo, remarcar que tienen interés en formar parte de la empresa y que tienen interés por ese puesto de trabajo y que tiene sobre todo la ventaja de no estar trabajando, es que tiene disponibilidad inmediata de incorporación, ¿no? Es decir, decirle, ¿saben qué? Tengo disponibilidad inmediata para incorporarme y para pertenecer a su empresa. Porque hay empresas que tienen vacantes que les urge ya cubrir. Entonces, el hecho de hacerle ver que tienen disponibilidad, pues es favorable, ¿vale? Otro tipo de preguntas que pueden ser comunes relacionadas con la formación y experiencia es que te digan, veo que no tienes experiencia. Esto usualmente pasa en personas que son recién egresadas, personas que nunca han trabajado o personas que se cambiaron de sector. Por ejemplo, yo antes trabajaba en los restaurantes y ahora quiero trabajar en el sector hotelero, o trabajaba en restaurantes y ahora quiero trabajar en un banco. Pues no tengo experiencia en ese sector. Sin embargo, la respuesta tiene que ser igual, una respuesta positiva. Tiene que poner el candidato valor en sus conocimientos relacionados con el puesto y con la voluntad de poder aplicarlos. Es decir, sí, no tengo experiencia en restaurantes, pero cuando estaba a lo mejor en el banco, pues al final también hacía atención al cliente. Y sí tengo experiencia en atención al cliente, sé lo importante que es brindar un adecuado servicio, sé lo importante que son las personas. Entonces, al final, ahí le estás haciendo ver cómo si puedes relacionar tu experiencia con ese sector. También es importante, sobre todo para recién egresados, destacar las prácticas que han realizado, es decir, prácticas profesionales, residencias, servicio social. Estas pueden ayudar porque al final sí se consideran cierta experiencia y cualquier otra actividad que haya realizado, como por ejemplo capacitación, certificaciones, diplomados, incluso hay personas que se van de intercambio internacional en verano.
Eso también sirve como experiencia y se tiene que destacar y decir, bueno, sí, no tengo experiencia en el sector de restaurantes, pero sí he tenido acercamiento con clientes, he tomado un diplomado, un curso. Y entonces, de esa manera, el candidato se muestra con apertura al cambio. Recuerdan que yo les decía al principio de esta clase qué es lo importante, qué es lo que espera recursos humanos de un candidato. Espera disposición, apertura al cambio. No tengo experiencia, pero quiero aprender. No tengo experiencia, pero estoy dispuesto a capacitarme. Esa actitud de querer es fundamental para las empresas. Otra pregunta común es cuando nos preguntan, ¿cómo haces frente? O cuando recursos humanos pregunta, ¿cómo haces frente a situaciones de urgencia o de tensión? Y ahí yo lo que les recomiendo es que destaquen la planificación y la organización en el trabajo como un factor clave para evitar las situaciones de tensión y destacar que si las personas planifican y organizan el trabajo, evitan caer en estrés o en urgencia, porque tienen todo claramente definido, a menos que sea algo completamente extraordinario, pero a través de la planificación y la organización pueden ayudar a resolverlo. Esas son respuestas adecuadas. Además de que deben, como candidatos, mostrarse como una persona capaz de superar estas situaciones. Y ahí es importante que el candidato, por eso es que hay muchas entrevistas que se llaman por competencias, porque ahí es donde el candidato expone un problema que haya resuelto con éxito en su trabajo anterior. Y entonces si te dicen, dime cómo haces frente a situaciones de urgencia, bueno, pues te cuento, en mi trabajo anterior tuve esta situación, hubo este problema, sin embargo, yo lo que hice fue esto, esto y esto. Y esto es lo que pienso aplicar en esta organización y además he aprendido tal aspecto. Esa es una respuesta favorable para recursos humanos, porque se nota que el candidato está comprometido con la posición y que desea realmente aplicar sus conocimientos. Otro tipo de preguntas es que usualmente se hacen es ¿cuál es tu punto más débil? Cuando la empresa hace esta pregunta, se tiene que dar una respuesta general, pero que se relacione con un aspecto positivo o que sea fácilmente superable. Y es que hay que evitar caer en el tópico de soy demasiado perfeccionista, ¿no? Como de, sí, yo soy muy perfeccionista, porque esto no tiene por qué ser de esa manera. Más bien hay que diferenciarse mezclando defectos con virtudes. Por ejemplo, defiendo firmemente mi postura si creo que tengo razón, pero soy capaz de adaptarme si el equipo decide hacer las cosas de otra forma. ¿No? Es decir, estás diciendo que eres una persona que se aferra a sus ideales, sin embargo, sabe adaptarse cuando las cosas cambian. Y eso habla bien de esa persona, ¿no? Como cambia la forma en cómo se ve. Entonces, eso es importante que se haga, ¿no? Que cuando nos piden hablar de nuestro punto más débil, se haga desde una postura positiva y no negativa. Otro tipo de pregunta es ¿cuál es tu punto más fuerte? Porque también puede ser una pregunta que hagan y existe una serie de cualidades necesarias para cualquier puesto, como puede ser la adaptación al cambio, la facilidad de aprender, pero lo que recomiendo es que piensen en el perfil que están cubriendo, en el perfil que están buscando para cubrir esa vacante. Es decir, si el empleo o el puesto implica trabajar con público, puedes destacar aspectos como la seguridad y la confianza en ti mismo, como esta actitud positiva o un buen trato al cliente. Este tipo de respuestas muy enfocadas hacia el puesto ayudan al momento de la entrevista. Entonces, lo que se tiene que hacer es destacar la seguridad de lo que quieren llevar a cabo, ¿no? Como de, bueno, pues yo me estoy postulando para montacarguista. Bueno, pues mi punto más fuerte es pensar en la seguridad de la empresa. Me gusta garantizar la seguridad del área antes de utilizar un equipo. Y vas a ser montacarguista. Entonces,
Eso es fundamental para esa posición. Ahí es donde les recomiendo esta parte. Otra pregunta que está relacionada pero con la empresa y el puesto de trabajo es, ¿por qué deseas trabajar en esta empresa? Es una de las preguntas también comunes. Y la respuesta tiene que ser, para poder responder esta pregunta, es necesario que previamente se encuentre el candidato informado y que conozca acerca de la empresa, de sus servicios, de sus productos y relacionarlo con los intereses profesionales. Entonces, cuando te hacen esta pregunta, es necesario que para ello hayas investigado previamente la empresa. ¿Por qué? Porque un buen ejemplo es mostrar compromiso con la empresa afirmando que te sientes identificado con su misión y valores, pero para ello tuviste que haberla leído previamente, ¿no? Entonces, cuando te preguntan por qué deseas trabajar en esta empresa, pues puedes decir, bueno, yo vi que es una empresa que es pet friendly, ¿no? Y la verdad es que para mí también los animales son muy importantes, es decir, tus intereses reales, porque no tiene que ser mentira. Ojo aquí, no tenemos que mentir. Más bien, tal vez sí realmente te gustan mucho las mascotas y que esa empresa te permita una vez a la semana llevar a tu mascota, pues para ti es muy bueno. Entonces puedes destacar esto, pero nunca mentir, sino más hablar acerca de lo que realmente empata contigo. Otro punto, que es otra pregunta relacionada con la empresa o con el puesto de trabajo, es cuando te preguntan, ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo? Para responder a esta pregunta, les recomiendo que eviten descalificar su anterior empresa, el puesto, y que se centren en las oportunidades de mejora que ofrece la nueva posición. Pueden resaltar que quieren avanzar en su carrera profesional, que su anterior cargo no se los permitía, que buscan un trabajo que les permita aplicar más conocimientos o que permitan o que deseas trabajar en una empresa que te dé la posibilidad de seguirte formando o que quizá te cambias por el horario. Aspectos que no hablen mal de las personas. No es que, es que esa empresa era horrible, es que esa empresa estaba mal, porque al final hace creer al candidato que cuando tú te salgas o cuando algo no te parezca, pues vas a hablar de esa misma manera. Entonces, lo ideal es evitar descalificar a la anterior empresa, ser honesto respecto a lo que pasó, pero sin tratar de descalificar al otro. También otra pregunta que pueden llegar a hacer es, ¿cuál es tu pretensión económica? Es decir, ¿cuánto quieres ganar? Usualmente el salario ya está establecido por la organización, porque como yo les decía, muchas veces ya tienen un sueldo para ciertas posiciones. Sin embargo, el reclutador te informa de lo que vas a cobrar o del sueldo durante la entrevista, pero puede ser que quieras saber sobre tus expectativas, ¿no? Para ver si son más altas o son similares a la posición. Para responder a esta pregunta, sobre todo si es la primera vez que estás buscando trabajo, es importante que te informes de la remuneración anual bruta en ciertos puestos y empresas similares. Y entonces, con base en eso, ya solicites un salario realista. ¿Por qué? Porque tenemos que investigar, a ver, en otras empresas, usualmente cuánto he ganado por hacer esta actividad o cuánto está pagando actualmente otras empresas. ¿Para qué? Para que en ese momento se pueda abordar. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta que en algunos procesos de selección incluyen varias entrevistas, por lo que se tendrán más oportunidades de plantear dudas relacionadas con el sueldo si el entrevistador o la entrevistadora no lo concreta en la primera conversación, ¿no? Porque sobre todo cuando son muchos procesos o es un proceso largo de entrevistas, pues no te dan como el detalle de manera inmediata, no te cuentan todo de la vacante, ni las prestaciones, ni los días de trabajo. Eso ya te lo cuentan ya que estás casi por ser contratado, pero en las primeras entrevistas usualmente no te lo dicen. Entonces, pues tiene que ser paciente el candidato y esperar a que le informen acerca del sueldo que va a percibir. Y bueno, pues como recomendaciones generales, de qué se debe hacer en el momento de una entrevista, los aspectos a considerar
es tener claro qué puedes ofrecer, tener claro cuáles son tus competencias, tus habilidades, qué sí sabes hacer, qué puedes demostrar. Contestar en todo momento con sinceridad. La sinceridad es fundamental. Conocer a la empresa y al puesto de trabajo vacante, ¿no? Es importante que se conozca el puesto, que conozcan qué tienen que hacer, que no se queden con ninguna duda, cuidar la vestimenta y la higiene personal, ir con zapatos limpios, bien alineados, peinados, ir lo más presentable posible porque esta primera impresión sí cuenta. Recordar los datos y detalles del currículum, porque hay personas que mienten, hay personas que colocan información que no es verídica y cuando le están preguntando, pues dudan. E incluso preguntan como de, no lo puse en el currículum, es que ya no me acuerdo qué puse. Y ahí es una señal de que la persona está mintiendo. Entonces hay que considerar este aspecto. ¿Qué evitar? Les pido como candidatos que eviten dar muestras de agresividad o de poco control, porque hay personas que sí se ponen agresivas cuando les haces ciertas preguntas o cuando ves que están mintiendo y los confrontas, se ponen de manera agresiva. Entonces hay que evitar esto. Hay que evitar mentir sobre sus conocimientos, que era lo que yo les decía. Evitar mentir y decir información falsa. Hay que evitar parecer poco responsable o con poca confianza en sí mismo. Entiendo que haya personas que son introvertidas y que sienten pena quizá o que en ese momento sienten mucha inseguridad, pero hay que tener este control de emociones, literalmente trabajar en la respiración, concentrarse y evitar mostrarse demasiado tímidos. Ser impuntual. Hay que evitar ser impuntuales. Ya les comenté cuál es la clave para ser puntual y hay que evitar mostrarse con exceso de disponibilidad y decir sí a todo, porque no es válido, no podemos hacer todo. Entonces, no tenemos que decir sí a todo. Siguiente punto, 10 motivos que pueden estropear una entrevista. Algo que puede estropear una entrevista es el hecho de ser incapaz de expresarse de manera clara y concisa. Hay personas que se ponen muy nerviosas y hablan muy rápido, que tartamudean o que no saben cómo expresar una idea. Para eso se deben preparar previamente, analizar sus respuestas, recordar qué es lo que hacían en la anterior empresa, para que puedan expresar de manera clara y concisa sus competencias. Hay que evitar hacer comentarios superficiales o juicios de valor aventurados. Hay que evitar presentarse con un aspecto incorrecto, poco cuidado o poco limpio. No ser capaz de justificar todos los elementos del currículum, no era lo que les decía de mentir. Expresarse con excesiva seguridad, resultar arrogante o incluso agresivo es algo que se tiene que evitar y que puede estropear una entrevista. Parecer demasiado inflexible o poco adaptable a la situación de la empresa, ser excesivamente tímido, no mirando a los ojos y respondiendo solo con monosílabos. Hay personas que se ponen demasiado nerviosos y entonces solo responden con monosílabos y esto no es adecuado. No mostrar dominio de los conocimientos necesarios para el puesto de trabajo que busca, ¿no? Cuando se le pregunta acerca de ciertos aspectos y no los conoce. Eso es un problema. Mostrar aparente desinterés en el puesto y la empresa a lo largo de la entrevista, así como de sí, claro, no me importa, ¿no? Hay personas que sí se muestran de esa manera. Y otro motivo que puede estropear una entrevista es no haberse preparado mínimamente para la entrevista, aportando datos dudosos y un desconocimiento notorio de la actividad a la que se dedica la empresa. Eso puede perjudicar la entrevista. Y bueno, pues una vez que la entrevista ya sucedió, que ya saliste de la organización, que es un punto fundamental, preguntar sobre el proceso a seguir. Sí es válido preguntar qué sigue. Después de este proceso, ¿qué sigue? ¿Me van a llamar en cuántos días? ¿Qué va a suceder? Ser paciente y ser paciente. La verdad es que hay muchos candidatos que entiendo que les surge el empleo y no son pacientes y están constantemente llamando a la empresa cuando a lo mejor la empresa tiene más candidatos. Entonces,
este punto es importante sobre ser paciente. Y sin importar el resultado, si te contratan o no, hay que seguirse preparando. ¿Por qué? Porque la formación siempre es fundamental. Entonces, los candidatos deben prepararse en todo momento. Y después de terminar esta parte, vamos a cerrar hablando de qué es una entrevista laboral, pero virtual o en línea, porque sí cambian varios aspectos. Y es que la entrevista laboral virtual es un proceso de selección de personal que se lleva a cabo a través de plataformas digitales. En lugar de reunirse físicamente en un lugar determinado, el entrevistador y el candidato utilizan herramientas de videoconferencia como Zoom, Skype, Microsoft Teams o cualquier otra para comunicarse. Este tipo de entrevistas al día de hoy ya ha ganado mucha popularidad, especialmente cuando hubo tiempos donde la movilidad y el contacto físico pues estaban restringidos, ¿no? No se podía tener. O a lo mejor la persona se encuentra en otro país. Ahí es donde aplica. Y es que la entrevista virtual ofrece varias ventajas, tanto para las empresas como para los candidatos, ya que por un lado permite ahorrar tiempo y sobre todo costos asociados al desplazamiento, porque pues hay personas que tal vez vivan muy lejos y sí gasten una cantidad significativa en el pasaje. Entonces, pues sí ahorra costos. Además, algo que hace la entrevista virtual es que facilita la inclusión de candidatos de diferentes ubicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos más alcance en la búsqueda para las empresas y el candidato brinda la oportunidad de realizar la entrevista desde un lugar conocido y cómodo, lo que puede ayudar a reducir el estrés durante el desempeño de la entrevista, ¿no? Porque hay personas que les decía, se ponen sumamente nerviosas y su desempeño se puede ver afectado. Y bueno, entre los beneficios de la entrevista laboral virtual es que este formato no solo es eficiente en términos de tiempo, sino que también es el más accesible y flexible. ¿Por qué? Porque se adapta a todas las necesidades de un mundo cada vez más digitalizado. Además, la entrevista laboral proporciona una experiencia más inclusiva, permitiendo que candidatos participen desde cualquier parte del mundo, lo que enriquece mucho el proceso de selección, sobre todo con mayor diversidad de perfiles y de talentos. Y las empresas pueden aprovechar esta modalidad para garantizar y agilizar sus procesos de contratación, ya que obtienen una visión más amplia del mercado laboral global y atrayendo a los mejores talentos de una manera mucho más específica. ¿Y cómo prepararse para una entrevista virtual? Pues entre los aspectos más importantes para considerar si la entrevista es virtual, es fundamental conectarse minutos antes de la entrevista. Y aquí sí aplica conectarse previamente porque tenemos que revisar la conexión, el internet, el micro, el audio, el video. Se debe en toda entrevista laboral encender la cámara. No podemos tener la cámara apagada si estamos teniendo una entrevista laboral, porque pues lo que buscan es conocernos. En la medida de lo posible, hay que limitar los ruidos ambientales. Sé que a veces no es tan posible, pero lo más que podamos evitar el ruido ambiental sería favorable para la entrevista. Una adecuada red a internet, ¿no? También aplica y utilizar un fondo si es necesario para evitar distractores. Si estamos en un lugar donde además hay más personas, pues lo ideal es colocar un fondo para que el entrevistador no se distraiga con el fondo, sí, las personas o el escenario atrás del entrevistado, ¿vale? Y ya como conclusión de esta asignatura, bueno, de esta sesión, pues al final la entrevista es un proceso crucial en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque un candidato se reúne con la empresa o con la institución para evaluar la idoneidad para un puesto de trabajo. ¿Qué tan bueno sería contratarte? ¿Qué tan indispensable es que seas tú? Durante la entrevista se exploran las habilidades, experiencias, cualidades del candidato,
para determinar si se alinea con los requisitos del puesto, ¿no? Que es este listado de lo que debería hacer. Prepararse adecuadamente mostrando confianza, autenticidad, así como investigar sobre la empresa, son aspectos fundamentales que debe tomar en cuenta el candidato para tener éxito en la entrevista laboral. Y por último, pues es importante que el candidato esté listo para responder preguntas comunes y también para plantear sus respuestas, sus preguntas propias, demostrando interés genuino en el puesto y en la organización. Así que pues ya llegamos al final de esta sesión, espero que haya sido de su interés. Gracias por su tiempo y su asistencia y nos vemos en la siguiente sesión.